entender la historia, nos ayuda a entender más el carácter de Dios. Entonces, espero que esto sea de gran edificación, no solamente para sus vidas, como lo ha sido para mi vida, hermanos, porque créanme que es bastante interesante esta parte de la historia. Hermanos, hemos estado brillando, al menos yo he estado brillando por la ausencia, brillo por la ausencia, mis amados hermanos, porque la verdad he estado con algunos temas, pues, digamos, de dolor, de pena. Entonces, por eso he estado pues como tan ausente durante estos días con respecto a esta clase, hermanos. Ya muchos saben pues la muerte de nuestro hermano Enrique Baldovino, algo que golpeó bastante fuerte la congregación acá en Itagüí. Entonces, por eso no había dado continuidad, hermanos, al estudio. Hermanos, no sé si de pronto recuerdan algo, tienen algo o quisiéramos memoria de algo, recordar algo, hacer un repaso. Escucho sugerencias, mis amados hermanos. Si de pronto tienen algo en su mente, en su corazón, me gustaría saber. Yo pensaría que las palabras claves que vimos, nada más, como una especie de repaso rápido para continuar. Listo, mi hermano. Bueno, como palabras claves, mis amados hermanos, ¿recuerdan el Perasillot, que son las divisiones? No sé si recuerdan que hice mucho énfasis en esa parte de las divisiones, que son la ley, ¿cierto? Que es, mi hermano, el Pentateuco. Era lo que los judíos normalmente estaban estudiando. Estábamos hablando también que otra palabra clave fue el hastarot, que son las despedidas, que ya son los profetas, mis amados hermanos, que también fue algo que también le hice bastante fuerza y bastante énfasis, hermanos. Entonces, en las divisiones y en las despedidas. También estábamos hablando un poco acerca, mis amados hermanos, hablábamos acerca un poco del Talmud, hablábamos acerca también de la Torá, hablábamos de la Tanakh, hablábamos de aquellos judíos samaritanos, que era lo que leían realmente. Hablábamos también de los judíos no samaritanos. ¿Qué es lo que leen los judíos samaritanos? Los judíos samaritanos leen solamente el Pentateuco. Los judíos no samaritanos leen, mis amados hermanos, todo lo que es el Antiguo Testamento. También hablábamos un poco acerca de aquellos cristianos, de la diferencia entre de la Biblia. Para ellos toda es igual, o al menos para nosotros toda es igual. De los católicos ortodoxos, mis hermanos, donde están aquellos libros agregados, que está Tobías, Judí, Sabiduría, Eclesiástico, que está Barú, Macabeo, Primera y Segunda de Macabeos. No sé si de pronto recuerdan todo eso, porque es bastante información, mis amados hermanos. Hablábamos también un poco acerca de los concilios, hablábamos un poco también de la Misdrat, hablábamos un poco también del Corán, que de hecho la última clase que tuvimos fue el hermano Daniela Jones cerró con este tema del Corán. Entonces yo les decía que era muy importante tener en cuenta esto para no ir a confundir, porque muchas veces confundimos qué es la Torá y la confundimos con el Corán. Entonces muchas veces confundimos estos dos libros. Entonces no, es algo totalmente diferente, mis amados hermanos. Entonces la Torá, el Corán, el Talmud, la Tanakh. ¿Tienen alguna duda ahí, mis amados hermanos? ¿Tienen alguna duda ahí en la parte donde hablábamos acerca de aquellos judíos samaritanos, de los judíos no samaritanos, de las despedidas, de, de, de las divisiones?
¿Tienen alguna duda ahí, mis amados hermanos? Hablábamos acerca también de cómo estaba dividido la palabra de Dios, mis amados hermanos, y hablábamos del códex, que era cómo los romanos aplicaban y cómo escribían, mis amados hermanos, esta parte del códex. No sé si de pronto recuerdan. Pueden hacer preguntas, tranquilo, mis amados hermanos, que si igual tenemos que devolvernos, lo hacemos, no hay ningún problema. No sé si de pronto también recuerdan estos cuatro evangelios que encontraron, hermanos, que se llama el Fiber Victanus, donde hablábamos acerca de los capítulos de Mateo, los capítulos de Marcos antiguamente, de los capítulos que tenía Lucas, los capítulos que tenía Juan. Entonces, no sé si de pronto recuerdan un poco acerca de esto. Yo particularmente de esta última parte no me mucha, acuerdo muy bien de esta última parte de lo que estás hablando ahorita. Yo sé que es bastante información, mis amados hermanos. No solamente es mucha información para ustedes, sino que también lo es para mí. Pero No, y es claro bueno siempre, que y es, es bueno siempre repetirlo también, porque con la sí, no, repetición es uno va excelente, captando sí. más. Claro, claro que sí, mi hermano. De hecho, mi hermano, yo siento que entre más repite uno las cosas, más se le van grabando a uno. Y son unos ejercicios bastante importantes. Estos ejercicios, si se pueden llamar ejercicios de información, ejercicios espirituales. Entonces son muy importantes, mis amados hermanos. Hermanos, en el siglo V, llega esta parte, llegan unos manuscritos, mi hermano, y a estos manuscritos le llaman el Fiber Victanus, que son los 4 evangelios, mis amados hermanos. El Fiber Victanus son los 4 evangelios. En el siglo V, cuando ellos empiezan a examinar estos manuscritos, mi hermanos, mi hermano, estaba dividido, digámoslo así, en unos capítulos, pero los capítulos no estaban como hoy los encontramos hoy en día. Entonces, cuando vamos a Mateo, quiero que todos tienen las Biblias ahí. Amén. Quiero que alguien observe Mateo y quiero que me diga cuántos capítulos tiene. Ok, Mateo. ¿Cuántos observa ahí, hermanita? La hermanita que habló. Mateo. Tiene 9. Tiene 28. ¿Eh? Sí, 28. 28. Cierto, 28. tiene 28 capítulos. 28. Cuando encuentran estos manuscritos, mis amados hermanos, estos manuscritos estaban divididos, Mateo especialmente estaba dividido en 68 capítulos. Entonces encontramos hoy en día 28 capítulos. Cuando empiezan a analizar los otros evangelios, mis amados, vemos en Marcos tiene 16 capítulos y acá en estos manuscritos del Hilbert Victanus encuentran 48 capítulos. 48 capítulos. En Lucas encuentran 83 capítulos cuando vemos que hay 24 capítulos, perdón, sí. Y en Juan encuentran 18 capítulos. 21. Y hay 21 capítulos, ¿cierto? 18 en el original. Exacto, 18 en el original y lo que tenemos hoy en día encontramos 21 capítulos. Vamos bien hasta ahí, hermanos. Hermanos, con este fragmento de los textos de la Biblia, con este fragmento, se había logrado no solo una mejor organización en la parte litúrgica, mi hermano, en una celebración de la palabra de una manera más sistemática, sino que también servía para un estudio
mejor de las Sagradas Escrituras, ya que facilitaba enormemente el encontrar ciertas secciones. ¿Recuerdan, mis amados hermanos, aquellas perícopas? Esos eran los espacios que habían entre... eran unos espacios que mostraban el comienzo de otra idea. Exacto, exacto, mi hermano. Ajá. No sé si de pronto esta información les pudo haber servido, hermanos. A mí personalmente me sirve mucho, porque de esta manera yo le doy una mejor interpretación, mis amados hermanos, a la palabra de Dios. Cuando observo aquellas perícopas, ¿hay algún hermano que tenga duda de qué es la perícopa? Diga, Hermano, hermanito, le es que yo pregunto. no sé. ¿Cómo, hermanita? Que diga qué es porque yo no lo sé, le digo. No recuerda. Listo, hermanita, no, tranquila. Hermanita, yo quiero que observen, como todos tienen la Biblia, vamos a mirar Mateo capítulo 5. Joana, ¿iba a hacer algún comentario? Sí, Pregunta, sí, pero yo. esas perícopas no las encontramos en todas las Biblias. No están en todas. Solamente en Reina Valera. No, también está en la Nueva Traducción Viviente y hay muchas otras versiones que las traen ya. Pero hay algunas Biblias que no tienen perícopas. Entonces eso es algo también importante que ustedes al leer estén observando. Entonces, cuando vamos al capítulo 5 de Mateo, el Sermón del Monte, ¿cierto? Vemos las bienaventuranzas. Observen acá. Todos tienen la Reina Valera 1960, ¿cierto? Sí. Listo. Sí. Miren el primer versículo, capítulo 1, versículo 1, dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Sigue la misma idea, este es el mismo pensamiento en el versículo 2. Y sigue diciendo, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Acá ya empieza a cambiar, no sé si observan en el versículo 3, el número se entra un poquito más. ¿Todos tienen la Biblia física o la tienen virtual? La mía es virtual. La mía es tuya física. Listo. Los que tienen la Biblia física, mis amados hermanos, quiero que observen que el número 3 se mete más que el número 2. Ajá. ¿Sí observan eso? Listo. Acá se divide un pensamiento, esto es una perícopa, donde dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son los bienaventurados? Los pobres. ¿Los pobres de qué? En Espíritu. De espíritu. Listo. Observen el versículo 4. Miren cómo se mete otra vez el versículo 4 y miren cómo se mete el numerito nuevamente. Está dentro, ¿cierto? Entonces esto es otra perícopa. Me está diciendo acá en el versículo 4. Dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán ¿qué? Consolación. Consolación. Listo. Pregunto, ¿es la misma idea o es una idea totalmente diferente? Del Del 3. 3 y el 4, sí. ¿Qué dicen, hermanos? Yo creo que igual. Usted dice que es la misma idea. Ajá.
¿Por qué, mi hermano? Porque no le veo otra. Sí. Yo creo que sí Bueno, es la misma idea porque habla de las bienaventuranzas. Se habla de lo que se puede esperar en cada uno de los Los párrafos pobres. y todas son bienaventuranzas para cada uno de los. sí, es una bienaventuranza, pero vemos personajes diferentes, ¿cierto? O sí, Ah, sí. el verbo es diferente. Exacto, el verbo es totalmente diferente, ¿cierto? Sí. Entonces, eso me divide de una u otra manera el pensamiento. Ujú. ¿Por qué? Porque me está diciendo, en el versículo 3 me está diciendo, bienaventurados, ¿quiénes son los que van a ser bienaventurados? Los Los pobres. pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Ujú. Entonces, a los pobres de espíritu se les está diciendo, ustedes van a ser, de ellos va a ser el reino de los cielos, de ustedes va a ser el reino de los cielos. Pero en el versículo 4 me está diciendo, bienaventurados, ¿quiénes? Los Ya que no son lloran. los pobres, sino los que lloran. Y para ellos hay una promesa totalmente diferente. Entonces vemos un pensamiento diferente. Y dicen, porque ellos recibirán ¿qué? Consolación. Consolación. Ellos van a recibir consolación. Entonces son dos pensamientos totalmente diferentes. Y sigue diciendo, miren que el 5 nuevamente vuelve y se introduce. El numerito, y sigue diciendo, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. ¿Tienen alguna Pues- duda? Vamos Pues a si no leer. vamos mal. Sí. Vamos a leer el capítulo 4, mis amados hermanos. Observen del capítulo, del versículo 1. 4:1 Sí, 4:1 al 4:6. hasta el 11. ¿Ven ustedes alguna perícopa ahí? ¿Observan alguna perícopa? Vamos a leerlo. Sería en el 7. Vamos a leerlo. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Acá vemos un remix. Esto se le llama remes, esto es lo que los judíos le llaman como si estuvieran remando, como si se estuvieran devolviendo, ¿cierto? Entonces, Satanás le cita esto a Jesús y le dice, a sus ángeles mandará, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y sigue el versículo 7. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Qué observaron ustedes ahí, mis amados hermanos? Acá podemos observar texto y contexto.
Entonces ustedes acá pueden decir, sí, acá hay un texto y hay un contexto. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque es una misma línea de pensamiento. Acá todo se basa en ayuno de Jesús y tentación de Satanás. Tratando de tentar a Jesús. Ujú. Entonces es el mismo cuadro. Es el mismo cuadro que nos está mostrando la palabra de Dios. Pero cuando nosotros leemos el capítulo 5 y empezamos a leer todas las bienaventuranzas, son unos cuadros totalmente diferentes, ¿cierto? Porque me está hablando de los pobres, me está hablando de los que lloran, me está hablando de los mansos, me está hablando de los que tienen hambre y sed, me está hablando de los misericordiosos. Es una panorámica totalmente diferente a la que me está hablando de la tentación de Jesús. Entonces, cuando empezamos nosotros a diferenciar estas perícopas, hermanos, créanme que esto parecerá de pronto absurdo, pero cuando aprendemos a manejar bien estas perícopas, ustedes no se alcanzan a imaginar la interpretación tan adecuada y tan concreta que ustedes le dan a la palabra de Dios. Entonces, por eso estoy haciendo énfasis en esta parte y por eso quiero irme despacio. Hermanos, ¿tienen alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta, mis amados hermanos? Quiero que les quede claro esta parte. ¿Estamos bien? Parece que sí. Continuamos, mis amados. Joana me hizo la pregunta ahorita. Sí, lo que yo le estaba preguntando era, pues que en todas las Biblias no Bueno, están sí, las sí. perícopas. No, en todas no están las perícopas. En todas las Biblias ustedes no van a encontrar las perícopas. En la versión digital que yo tengo, o sea, tengo las dos, tengo la Biblia Y en la en digital libro te y la aparece mi digital. hermano a John. La digital me aparece ese espacio en blanco. Te aparece ese espacio. Bueno, pero entonces sí podríamos Sí se puede decir que distinguir. sí. Por ejemplo, entre 3.6, Mateo 3.6 y el 7. Sí. Ahí hay un espacio. Excelente. Entonces está haciendo una separación ahí de las ideas. Sí. Bueno, excelente, mi hermano. Muchas gracias, mi hermano Daniel. Hermanos, cuando dado ya como por entendido esto, mis amados hermanos, con el correr, hermanos, de los siglos, se acrecienta, hermanos, el interés por la palabra de Dios, ¿cierto? Por leerla, por estudiarla, por conocerla con mayor precisión, porque eso era lo que se quería llegar, a una precisión. Entonces ya no bastaban estas divisiones que antes les mencionaban, ya no bastaban solamente los capítulos, hermanos, sino que hacía falta otra cosa más precisa y basada en criterios también, unos criterios totalmente académicos, donde se pudiera seguir, hermanos, un esquema a descubrir alguna estructura a cada libro, donde se pudiera, bueno, usted dice, como lo hacemos de una manera más, podríamos decir de una manera más sistemática, ¿cierto? Hermanos, el que se encarga de todo esto, es un arzobispo, y ese se llama Esteban Lapton. Esteban Lapton fue un arzobispo de Canterbury en Inglaterra, mis amados hermanos. Y este tipo es el que se encarga de hacer estos capítulos de una manera más minuciosa. En el año 1220. En el año 1220, antes de que fuera consagrado como tal, como un arzobispo, mientras se desempeñaba como profesor de la Sorbona,
en París, en una universidad. Decidió crear una división en capítulos más o menos iguales. Su éxito fue tan resonante que la adoptaron todos los doctores de la Universidad de París, con lo que quedó consagrado su valor ante la iglesia. Entonces, vemos este Kathenbury, cómo empieza a hacer un estudio totalmente minucioso y dice, bueno, vamos a hacer esto de una manera más fácil para que las personas puedan dar una mayor interpretación, puedan encontrar los pasajes más fácil. Ustedes se imaginan, hermanos, cómo hacían antiguamente cuando no estaban estas divisiones. Me imagino pues que de memoria, pues. O sea, muchos lo sabían de memoria y de ahí le encontraban. Lo bueno era que ellos tenían una disciplina con esto, ¿cierto? Ellos tenían una disciplina de estudiarla, de examinarla todos los días, de enseñarle a sus hijos. Un niño, un judío ya a los 5 o 6 años ya se sabía el Pentateuco, a los 12 años ya, mejor dicho, se sabía casi que toda la ley. Pero el problema, hermanos, hoy en día, si nos ponemos a hacer un análisis concienzudo, hermanos, de cómo nosotros hoy en día examinamos las escrituras, hermanos, es triste. Es muy, muy triste, hermanos, porque no tenemos, primero, entre comillas, no tenemos el tiempo. Segundo, no tenemos la paciencia. Tercero, las distracciones. De hecho, hace poco, mis amados hermanos, hablaba con un profesor de un instituto bíblico, y él me decía, Wilson, ¿cómo hago, hermano? Porque me está pasando el tema de la procrastinación, mi hermano. Todo lo estoy dejando para última hora. Y es porque me pego todo el día de ese celular a mirar el WhatsApp y a mirar el Facebook. Y yo, no, hermano, desconéctese. Yo le dije, yo lo que normalmente hago cuando tengo estudios es que yo me desconecto. Apago el celular o le quito los datos y hasta que yo no termine, yo no me vuelvo a conectar nuevamente, mi hermano, porque yo sé que eso distrae mucho y eso quita mucho tiempo, mis amados hermanos. El internet quita muchísimo tiempo y yo siento que es un tiempo que nosotros ni siquiera aprovechamos. O sea, nosotros no aprovechamos, yo no cojo el celular ni Facebook para mirar esta información. Ahí no vamos a mirar quién es Lacton de Kathenbury. Qué rico y mirar toda esta información. Ahí vamos a mirar a ver qué es la Septuaginta. Vamos a mirar, no, uno no alcanza a hacer eso, hermano. Entonces uno es más, lamentablemente, pues a las aprobaciones, a las fotos que se subió, cuántos likes me dieron, a ver dónde es que está paseando, qué es lo que está haciendo. Entonces, no, hermanos, siento que hay un desenfoque bastante grande en esta parte de información, en esta parte de la historia. Si verdaderamente nos queremos consagrar en esta parte espiritual, hermanos. Entonces nos hace falta ser un poco más investigativos, hermanos, investigar más. Y esta parte de la historia siento que nos ayuda muchísimo. Entonces, hermanos, Lacton había hecho había hecho su división sobre un nuevo texto latino de la Biblia, ¿cierto? ¿Cuál era ese texto? Lacton coge y empieza a analizar la Biblia y empieza a analizar, pero la Vulgata. La Vulgata es escrita, hermanos, en el año 382, la Vulgata latina. Entonces este tipo empieza a analizarla y dice, no, vamos a hacer a transcribirla. Vamos a transcribirla y vamos a hacerla con capítulos. Imagínense en el trabajo tan impresionante que hace este tipo, hermanos, con la Vulgata latina. Entonces, la Vulgata latina es traducida del hebreo al griego y del griego al latín, mis amados hermanos. Y esto lo hace Jerónimo de Estridón. Jerónimo de Estridón se encarga de la Vulgata latina. Ya después, más adelante, miraremos algunas traducciones, mis amados.
¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda hasta acá? Listo. Todo bien. Esta división, hermanos, fue luego copiada sobre el texto hebreo. Esta división de Jerónimo. Y más tarde transcrita la versión griega llamada la Septuaginta. Entonces ya pasamos de la Vulgata latina, ya pasamos a la Septuaginta. Obviamente la Septuaginta es mucho más vieja, pero entonces ¿qué hace Lapton? Lapton también coge la Septuaginta y dice, bueno, vamos a transcribir estos libros de la Septuaginta, del hebreo y del arameo, y lo vamos a pasar a un griego koinés. Pero él no hace esas transliteraciones. Él lo que hace es que empieza a acomodar esos capítulos, los capítulos, de una manera que nosotros podamos entender, mis amados hermanos. Cuando en 1228 muere Esteban Lapton, los libreros de París ya habían divulgado su creación en una nueva versión latina que acaba de editar llamada la Biblia parisiense. Es que hay muchas versiones de la palabra de Dios, hermanos. La primera Biblia con capítulos de la historia. Esta es la primera Biblia con capítulos en la historia, así se llama, la Biblia parisiense. Hermanos, esto fue un éxito. Cuando sale esta Biblia parisiense, esto es un éxito, hermanos, para este tiempo. Y en 1525 hay un rabino, un judío, hermanos, que lo impactó tanto esta forma que él también saca otra. Él se llama Jacob Benjamín, este judío. Y él dice, no, esto está muy interesante, vamos a aplicarla nosotros también y vamos a hacer nosotros también de una u otra manera nuestra versión. Y entonces ellos sacan la Biblia rabínica en Venecia, que contenía los capítulos de Lapton, y desde entonces, hermanos, el texto hebreo ha heredado esta misma clasificación de capítulos y versículos. Hermanos, hasta el día de hoy se conserva en la Biblioteca Nacional de París, hasta el día de hoy, con el número 14417, la Biblia latina que empleará el arzobispo de Canterbury para su singular trabajo, que sin saberlo, él estaba destinado a extenderse por el mundo. Hay algo bien interesante, hermanos, y es que, bueno, observamos este tipo, Lapton de Canterbury, y vemos también a Robert Stein, más conocido como Stephanus, un humanista francés, donde él ya se encarga de los versículos. ¿En qué año? En el 1551, 1555, 1560. Empieza ya a hacer otro estudio más minucioso, hermanos, y en 1569 Casidoro de Reina publicó en Suiza la primera traducción completa. No se les olvide este dato, no se les olvide. En 1569, Casidoro de Reina publicó en Suiza la primera traducción completa de toda la Biblia al idioma español en capítulos y versículos. Espero que no se les olvide este dato, hermanos. En 1569. ¿Puedo hacer una pregunta, hermano? Claro que sí, mi amado. ¿Y quién era Casidoro Reina? ¿De qué? ¿Él era cristiano o de qué era él? Mi hermano, ellos entran como en esa parte de la reforma. Él era un reformista. Entonces ellos de una u otra manera pertenecían a la Iglesia Católica, pero entonces al ellos empezar a estudiar la palabra de Dios, ellos lo que hacen es que se apartan
y empiezan a crear unos, entre comillas, nuevos movimientos, que son los movimientos que llamamos ahora de reforma. Entonces empieza la reforma con ellos, hermanos, reformistas. Ok. Muchas gracias, brother. No, mi hermano, a usted por la pregunta. Hermano, como dato importante, esto no es preciso. De hecho, tengo pues algunas dudas, pero se los voy a pasar, hermanos. Hoy de la Biblia conocemos hasta más pequeños detalles. Conocemos muchos pequeños detalles. Sabemos que sus capítulos son, algunos dicen, tengo la duda ahí, hermanos, si alguno tiene alguna información precisa, le agradecería, pero yo tengo dos informaciones que quedé pues ahí como en duda. Sabemos que sus capítulos son entre 1328 y tengo otra información que me dice que son 1189 capítulos. Ahí les dejo la duda, ahí les dejo para que investiguen, mis amados hermanos. Vuelvo y les digo, capítulos 1328 y la otra es 1189, que posee 40.030 versículos, que las palabras en el texto original suman 773.692, que tiene 3.556.480 letras. Esta es la información precisa. De hecho, me parece muy interesante porque hay personas que solamente se dedican a esto. Que la palabra Jehová o Dios o Yahvé, el nombre sagrado de Dios, aparece 6.855 veces. Y que el Salmo, algunos dicen que también es bastante contradictorio esta parte, que el Salmo 117 se encuentra justo en la mitad de la Biblia. Algunos dicen que el Salmo 118, especialmente en el versículo 8, que me llama mucho. Esto me llama mucho la atención, hermanos. El Salmo 118 y el versículo 8 me enseña: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Esto me gusta mucho, hermanos, precisamente en toda la mitad de la Biblia. Hermanos, hasta acá llegamos pues como con esta pequeña reseña, porque yo sé que esto, hermanos, esto es larguísimo, esto es mucha información. Pero les agradezco, mis amados hermanos, que me hayan tenido un poquito de paciencia, que de pronto si quieren conocer algo más, si de pronto quieren que ondemos en otro tema, lo podemos hacer, mis amados hermanos. Ahora que ya está crecidita. Entonces, y esa es una tóxica. Entonces, hermanos, no sé si de pronto tienen alguna pregunta, alguna duda, quieren, como les digo, quieren ondear más en algún otro tema, lo podemos hacer. Espero haberme hecho entender, mis amados hermanos, con este tema que yo sé que no son para nada fáciles y que muchas veces se vuelven tediosos. A mí me gustaría que toques el tema del canon de la Biblia, o sea, cuáles son los libros que sí son los libros que entran en la Biblia y por qué no otros, etcétera, etcétera. Bueno, hay algo que, y ese tema es bastante amplio, porque cuando nosotros empezamos a mirar todo lo que son los canon judíos, ¿cierto? O lo que es el canon y cuando son los concilios también. Esos son unos temas bastante amplios. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos a mirar los concilios, nos encontramos creo que con más de 21 concilios, hermanos, y está el concilio de Florencia, el concilio de Trento, el concilio de Nicea, el concilio de Letrán, el 1, 2, 3 y 4, el concilio de Basilia, el concilio de Constanza, el concilio de Viena, el concilio de León, que es el 1 y el 2. Entonces nos empezamos a encontrar, pero si quieren, hermanos, podemos tocar esos y también los vamos abordando pues de una manera muy lenta, que vamos entendiendo cada cosa, que es muy importante también. Sí, porque nosotros usamos 66 libros.
Ajá. Pero tenemos que saber, o sea, por qué verdaderamente son esos 66 libros y no los 80 y tanto que usa la Iglesia Católica, por ejemplo. Exacto, que son los católicos ortodoxos, pues, donde utilizan todos los deuterocanónicos. ¿Recuerdan que hablábamos un poquito acerca de esa parte de los deuterocanónicos? Y esto empieza desde la Septuaginta, entonces tendríamos que partir desde ahí, porque son divididos. Entonces podríamos mirar, si desean, mis amados hermanos, para la próxima clase, qué es la Septuaginta. Y esto les va a ir abriendo un poco más de luz. Esto nos va a ayudar mucho, mis amados hermanos. No sé si tienen alguna pregunta. Muchas gracias. No me había despedido. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos. Ven, hermano, gracias a usted. Que Dios me lo siga dando más. Que Dios me lo bendiga.